Muy bien, damos gracias a Dios por poder estar en este lugar, estar de nuevo en la casa de Dios. Y qué lindo es compartir su palabra. Cantábamos una de las canciones anterior a esta, Renuévame. Y qué lindo poder pensar que el Señor Jesús un día renovó nuestra vida, por eso podemos estar en este lugar, adorando y pensando lo que es Dios, ¿no? ¿Quién fue Él? Que sin Él no pudiéramos haber sido nada. Así que yo doy gracias a Dios porque también un día Él me alcanzó. Hoy quería compartirle algo en cuanto a David, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es el efecto dominó? El trabajo que es poner muchas fichitas una al lado de la otra, ¿no? Y después formar figura. Sí, hoy lo que vamos a ver son 10 segundos, pero cuando vi la otra vez un video de lo que es la gente que arma este trabajo, son miles de horas de trabajo. Pero están y poner una fichita, aparte uno se imagina poner una fichita al lado de la otra y que caiga y ya está. Pero esta gente hace dibujos, figuras, explotan cosas. Pero también a lo último está el video donde muestran, dicen el tiempo que estuvieron, los errores, cuando ya parecía que estaba todo perfecto, un mínimo error y desarmarse todo y volver a arrancar. Así que ahí podemos ver lo que es el efecto dominó. Entonces vamos a ver, ahí en Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y ninguna cosa que mandase que se había apartado de todos los días de su vida, salvo lo tocante a Urías el Eteo. Y muchas veces en nuestra vida podemos tener una vida perfecta como la que acá en su palabra que David la tuvo, ¿no es cierto? Dice también su palabra que no hubo corazón como el de David. Pero dice todo excepto lo de Urías el Eteo. Entonces, vamos a ver hoy, ¿no es cierto?, por qué comenzó el problema David. A ver, cuando comenzó su problema, ¿qué estaba haciendo David? ¿En qué lugar estaba? ¿Sí? ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Vio lo que tenía que hacer? ¿Tomó lo que tenía que tomar? Entonces vamos a poder ver ahí en Samuel, los invito a ir a Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11, ¿sí? En el primer versículo dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rahab. Hasta acá parecería que estaría todo bien, ¿no es cierto? David rey, si estaban en guerra, organizó todo cómo va a ser, y lo manda a Joab, ¿sí? Pero ¿qué dice la primera parte? Aconteció que en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Y la última parte del versículo dice, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cuál era la responsabilidad de David en este momento? ¿Quedarse en Jerusalén o estar en la guerra? Estar en la guerra, ¿no es cierto? David se quedó en Jerusalén, ¿sí? Él se quedó en ese lugar pensando que Joab podía controlar todo. Podemos ver en el capítulo 10 que Joab era un gran jefe militar, ¿sí? Porque vemos la estrategia, que lo tenían sitiado y puso a sus 2 ejércitos, los dividió a la mitad, los puso espalda con espalda y dijo, si se me viene mal, vos me aguantás a mí. Y tuvieron tanto miedo los enemigos que huyeron, porque se dieron cuenta que Joab no era ningún improvisado. Pero más allá de que Joab era muy bueno, la responsabilidad de David en este momento era estar en la guerra, ¿sí? Sin embargo, dice que David se quedó. Y dice, y sucedió que al caer la tarde, se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. Acá vemos a David, le va a empezar tocó la primera ficha, ¿no es cierto? David. Y la primera ficha que tuvo David fue la pereza, ¿sí? Porque David debía haber estado en la guerra, ¿sí? No es malo descansar, no es malo descansar, no es malo quedarse en un lugar, ¿no es cierto? La fin de semana que viene, Dios mediante, vamos a estar en la playa, descansando, escuchando su palabra. El problema es cuando estamos en el lugar que no nos corresponde, ¿sí? Y dejamos de estar en el lugar que nos corresponde.
Por ahí vos dirás, sí, pero esto fue, fue David. David estaba en el lugar donde no debía estar y no estaba en el lugar donde debía estar. ¿Sabés? A veces vos decís la pereza. Bueno, David tuvo pereza, ¿sí? No quiso ir a la guerra. ¿Sería bueno Joab? Sí, no. Por lo que se ve, sí era muy bueno. Pero David, su responsabilidad en este momento era estar en la guerra, no en otro lugar. Sin embargo, dice que se acostó, dice, es más, y dice el 2, y sucedió que un día al caer la tarde se levantó David de su lecho, al caer la tarde, no es que se levantó 11, al caer la tarde, o sea que bien fiaca, durmiendo, su gente se estaba matando, estaba en plena guerra y el Señor durmiendo, ¿sí? Descansando, tranqui, no había mensajito, nada en ese tiempo, o sea que cómo iba a la guerra no tenía idea, siendo que era la responsabilidad de él cuidar a su pueblo. Entonces, yo no digo que sea malo descansar, no digo que sea malo quedarse en un lugar. El problema es cuando ese lugar que nos quedamos ocupa el lugar de Dios, ¿sí? A veces no venir, por ejemplo, a la cena. ¿Sí? ¿Qué tenés que hacer el domingo a la mañana? ¿Eh? Ahí te agarra la pereza, esa lucha palmo a palmo con la almohada y con la sábana, de decir no me puedo levantar. ¿Sabés qué? Hay a veces situaciones que sí que no nos dejan venir a la cena del Señor. Pero la mayoría de las veces es por la pereza, ¿sí? Nos quedar esos 15, 20 minutos más en la cama y nos perdemos la bendición de recordar lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, ¿sí? Que un día murió, resucitó y que un día va a venir a buscarnos. También quizás no cumplir con tu ministerio. No, hoy no voy, total, está todo organizado, ¿sí? Total, Juancito tiene todo, este tiene todo, que lo hagan ellos, ¿sí? Entonces, perdemos el privilegio de estar en el lugar que Dios nos puso, ¿sí? Y podemos, ese lugar de descanso, de pereza, ocupa el lugar de Dios, y eso es lo malo. No es malo descansar, no es malo pasear. Podemos ver que David, ¿sí? Cuando él, la responsabilidad que tenía de estar en la guerra, y nosotros a veces perdemos esa visión. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Delante, primeramente, de Dios y delante del ministerio, ¿no? Delante de la iglesia, delante de la responsabilidad que un día nosotros tomamos, ¿sí? Es muy lindo levantar la mano, sí, yo voy a colaborar, yo voy a hacer esto. Pero también es lindo que cuando llegue el final del año, cuando llegue el final del ministerio, poder estar ahí firme y juntos a las personas que te convocaron y te dieron esa responsabilidad. Pero vemos ahí, también me llamó que David estaba en la cama de la pereza, ¿no? Porque estaba ahí, ya era la tarde, calculo que ya no tendría más sueño David, ¿no es cierto? Porque si era la tarde se habrá cansado de dormir, de descansar, y se levantó y empezó a pasear, dice, ¿sí? Empezó a dar una vuelta ahí, y dice que vio, en el versículo 2, dice que David en su lecho se paseaba sobre el terrado y vio de la terraza una mujer que estaba bañándose, la cual era hermosa, ¿sí? Podemos ver dos cosas acá. Al no estar David en el lugar que debía estar, vio lo que no tenía que ver, ¿sí? Porque si David estaba en el campo de batalla, no la iba a ver a Betsabé bañándose. Pero ustedes dirán, quizás, ¿qué hacía bañándose en el patio? ¿Sí? Leyendo, era un patio interno, ¿no es cierto?, de la casa. En aquel tiempo no había ni hidromasaje, ni ducha, era un lugar reducido en el patio de las casas, ¿no es cierto?, que era para eso. Aparte era ya tarde, ¿sí? Era de noche. Pensemos que en este lugar tampoco era que había mucha luz, no había luz eléctrica, entonces era de noche, era un lugar apropiado para que Betsabé se pueda estar bañando, ¿sí? Pero él, al vivir más arriba, en un lugar seguramente más alto del palacio, dice que él la vio, ¿sí? Entonces podemos ver ahí David seguía tirando fichas, ¿no es cierto?, del dominó de su vida, ¿sí? Y ahí comienza la tentación de David, porque él ya vio, ¿sí? Y si hubiese visto y si hubiese ido, no hubiese pasado nada, ¿sí? Porque muchas veces nosotros podemos ver una persona linda, ¿no es cierto?, que viene de frente y verle y decir, qué linda mujer, ¿sí? Y no es problema, porque la mujer viene hacia vos la ves y decís que es linda. El problema está en eso, cuando te dice la vuelta, ¿sí? Cuando entras a internet, ¿sí?, y ves una ventanita ahí, yo muy poco de tecnología, pero cuando ves una ventanita
y te dice tal cosa. Entra acá y mirá al mejor, ve eso, lo que sea. ¿Sí? Es malo haber visto si eso te apareció, no es que vos lo pusiste, te aparece ahí. El problema es levantar esa flechita que sube ahí y hacerle el clic. Ahí cedemos a la tentación. Y David, lamentablemente, se dio a la tentación. ¿Por qué? Porque vemos en el versículo que sigue, dice, envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Sí? David ya no solo que no estaba en el lugar donde estaba, sino que vio lo que no tenía que ver, pero también ya mandó a indagar. A ver, ¿quién es esa mujer? Entonces mandó a preguntar, como rey quizás tenía la autoridad, así que mandó a preguntar quién era esta mujer, ¿sí? Y él ya sabía quién era esta mujer. Ya sabía que era casada, se enteró que era casada, hija de quién era, sabía que era esposa de quién era, ¿sí? Entonces, si David lo hubiese parado ahí, dice, no, está bien, esta mujer es casada, como corresponde. No, David decidió seguir la tentación, ¿sí? Y siguió perdiendo su pureza, ¿sí? Ese David que venía haciendo todas las cosas bien, pero tiró esa fichita que no debía tirar y empezó a hacer ruido y cada vez más, porque David, si hubiese finalizado en este momento, hubiese quedado todo bien y no hubiese tenido esa mancha que dice ahí en Reyes, excepto lo de Urías el Eteo, ¿sí? David fue una gran persona, fue un gran rey, ¿sí? Es más, como le dije, no hay corazón como el de mi hijo David, dijo Dios. Así que podemos ver que David llega hasta ahí y en el versículo ahí yo quiero que podamos meter un poquito de agua. Que juntos podamos ver lo que David hizo en su corazón, ¿no es cierto? David tomó a Betsabé y ella queda embarazada. Ella queda embarazada. Así que David en este momento tenía dos posibilidades, ¿sí? Una vez que él ya pecó, él tenía dos posibilidades. Confesar lo que había hecho o ocultar lo que había hecho. Tratar de ocultar, ¿no es cierto? Porque a Dios no se le puede ocultar nada, también lo vamos a ver, ¿sí? David, en la desesperación de lo que había hecho, él podía haber confesado, ¿sí? Pero a veces a nosotros, como hijos de Dios, nos cuesta también, gracias, como hijos de Dios, a veces caemos en la tentación. No tiene que ser solo sexual, porque muchas veces uno piensa que la tentación es sexual y nada más. La tentación son 1000 cosas, ¿sí? De hacer cosas que no debemos, cosas que a la vista humana está todo bien, para el mundo está todo bien, pero a veces pensamos que no está tan mal, si todo lo hacen, ¿sí? Pero esa es la mentira perfecta del diablo, que te quiere hacer pensar que lo malo no es tan malo, ¿eh? Que a lo que te dicen que es bueno, es malo. Entonces, David llegaba a este lugar que ya estuvo con Betsabé está embarazada, le informa. David, el pecado de David iba a salir muy pronto a la luz, ¿sí? Entonces David empieza a preparar una estrategia. Total, dice, esto lo soluciono fácil. Entonces David, en vez de confesar su pecado y atenerse a las consecuencias de su error, no, él prefirió tratar de ocultar su pecado, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos pasa esto. En vez de confesar nuestros pecados, los tratamos de ocultar. Y lo ocultamos porque nos da vergüenza, ¿sí? Lo ocultamos porque tenemos orgullo. Lo ocultamos porque no queremos tener la consecuencia del pecado. Pero sobre todo lo ocultamos porque el diablo es el padre de mentiras, ¿sí? Y él te quiere hacer creer que lo que hiciste no está mal. Y una mentira te va a llevar a otra mentira. Y esa mentira te va a llevar a otra mentira, ¿sí? Y sabes que va a llegar el momento que el diablo te va a empezar a acusar por lo que hiciste y ya no hay vuelta atrás.
la única vuelta atrás que hay es confesar tu pecado, ¿sí? Pero muchas veces cometemos el error de llegar hasta la consecuencia más brava, más terrible, y después sí viene el castigo de parte de Dios. Así que yo me gustó leer estos versículos porque David, en vez de confesar todo el trabajo que tuvo David para ocultar el pecado. Ahí vamos a ver en el versículo 6, por ejemplo. Dice, David envió a decir a Joab, envíame a Urías y Eteo, y Joab lo envió a Urías a David. Ahí ya vemos que comienza el trabajo de David para ocultar su mentira. Sí, tuvo que mandar un mensajero a buscar a Urías. El primer trabajo de David. Después dice, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud de su pueblo que estaba en la guerra. ¿Sí? Esto fue, como quien diría, romper el hielo. ¿Sí? David quería romper el hielo. ¿Sí? Entonces, si le decía, mirá, vení, bajate y andá a tu casa, y listo, andate a tu casa y listo, no, quedaba muy evidente. Entonces David le preguntó a Urías, ¿cómo está la guerra? ¿Sí? ¿Cómo está mi jefe? Si el mensajero que mandó a buscar a Urías no le podía traer el informe otra vez a David, el mismo mensajero. Entonces, ahí vemos cómo cuando uno comete un error, ¿sí? Comete un pecado, quiere empezar a involucrar gente en tu pecado, para que lo que hiciste, que a ver si es que no está tan mal. Entonces empezás a involucrar gente. Entonces, vuelve Urías, ¿sí? Y le cuenta que está todo bien, que a veces se complica, a veces no. Pero el versículo 17, cuando vino Urías, le preguntó por la salud de Joab y por la salud de su pueblo y el estado de la guerra, ¿sí? Urías le cuenta, dice, después dijo a David a Urías, desciende a tu casa y lávate los pies, ¿sí? Esta frase, desciende a tu casa y lávate los pies, da la idea que Urías que él le daba permiso para que Urías se quede unos días en su casa, ¿sí? Calculen, viene de la guerra, está con su mujer, ellos van a tener relación, entonces yo después es hijo de Urías y está todo bien. Pero podemos ver también que hay personas que son muy fieles, porque dice, en la segunda parte del versículo, dice, mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos y su señor y no descendió a su casa, ¿sí? Podemos ver que hay personas también que son fieles al ministerio. Él era fiel primeramente. Urías era eteo, ¿sí? Pero sin embargo amaba a Dios, porque él fue fiel a su rey, porque no descendió, él podía haber descendido. Él estaba defendiendo un pueblo que no era el suyo, pero él no dudó que no era el lugar que le correspondía estar. Él tenía bien claro el lugar donde debía estar. Si no estaba en la guerra, debía estar con los siervos que estaban esperando para salir a la guerra. Urías eteo fue un ejemplo de fidelidad. Después, viendo esto que el plan A había fallado, dice David que se entera, ¿no es cierto?, que el plan A había fallado de mandarlo a la casa. Dice el versículo 8, la segunda parte, dice, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos del Señor y no descendió a su casa. Haciendo saber esto a David, diciendo, Urías, ¿no has descendido a tu casa? Y dijo a David, ¿no ha venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Sí? Estaba como, David estaría, dale, andate a tu casa, dale, dale, sacame el problema de encima. A David se le estaba empezando a complicar, ¿sí? También pensaba que todo esto no fue, pensemos el lugar, ¿no es cierto?, donde estaba. Esto no fue de un ratito para el otro, estos fueron pasando días. Y David yo creo que tuvo tiempo para pensar lo que estaba haciendo, ¿sí?, de reconocer su error. Pero en la mente y en su corazón, David quería solucionarlo con sus propias fuerzas y no confió en el Señor. Entonces, vemos ahí que dice, Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer, para beber y a dormir con mi mujer?
por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué bárbaro. Leía esto y qué bárbaro la convicción de Urías, ¿no es cierto? Tenía todo servido, aparte lo estaba mandando nada más y nada menos que el rey. Él manda más, ¿sí? Es más, Urías podía llegar a tener problemas por desobedecer al rey. Pero él en su convicción aún prefería perder la vida antes que deshonrar al rey, ¿sí? Entonces David dijo a Urías, quédate aquí aún conmigo y mañana te despacharé. Después, anteriormente, dice que también le hizo tomar y comer con él, también con la idea que borracho no va a pensar, yo le voy a decir andate a tu casa y él se va a ir. Pero dice que ni aún así Urías fue con él. Entonces es maravilloso ver cómo Dios, cuando tenemos las convicciones claras en nuestra vida, cuando buscamos de Dios y sabemos a quién glorificamos, aún estando en la peor situación, vamos a caer, ¿sí? Urías estaba alcoholizado, ¿sí? Cuando uno está alcoholizado no piensa, hace cualquier pavada, lo podemos ver, ¿sí? Entonces, ni aún así Urías perdió su convicción. Y qué lindo es que como hijo de Dios nunca perdamos nuestra convicción. Nunca pensemos hacia dónde vamos, nunca dejemos de pensar, ¿sí? Después podemos ver también en el versículo que sigue, dice, y David dijo a Urías, quédate aún hoy y mañana te despacharé, y quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David convidó de comer y lo embriagó y salió a la tarde a dormir con los siervos del Señor y no descendió a su casa, ¿sí? Urías, siervo fiel, ¿sí? Así que David, viendo que el plan A fallaba, el plan B falló, dijo, bueno, se viene el plan C. Y ahí es el momento, vio que en el video cae la pirámide grande. Ahí David pateó todas las fichas, yo calculo que, imaginándome, agarró todas las fichas y las tiró todas juntas, porque él empezaba ahí la consecuencia de su pecado, ¿no es cierto? Y la llevó al máximo nivel, a nada más y nada menos que mandarle una cartita a Joab con Urías en su mano, y eso nada más y nada menos la sentencia de muerte de él, ¿sí? Acá vemos, dice, y se quedó ese día y un día más. O sea que entre que llegó Urías y Urías se vuelve ahí pasó un tiempo. Todo ese tiempo David tuvo el tiempo de pensar que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿sí? Entonces tengamos cuidado cuando cometemos algo y sabemos que está mal. No perdamos el tiempo en tratar de ocultar nuestro pecado, porque tarde o temprano sale a la luz. Dios todo lo sabe, ¿sí? Dios todo lo ve y Él todo lo sabe. Así que, qué mejor que cuando sepas que hiciste algo malo delante de los ojos de Dios, lo confeses, ateniéndote, claro está, la consecuencia que puede venir. Pero es mejor eso que a lo que al final le pasa a David, ¿sí? Así que Urías, en su manito, en su inocencia, llevaba su carta de fusilamiento, ¿sí? Dice en el versículo 14, venía la mañana, David escribió a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta, recibe a Urías escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos para que él sea herido y muera, ¿sí? Miren la maquinación de David, ¿sí? Es como que diríamos, a la cuenta ahora vamos todos juntos, y después cuando esté Urías ahí, que esté contento peleando, digamos, bueno, a la voz de ahora se fueron todos, pero el único que no sabía la voz de ahora era Urías. Y Urías quedó ahí solito frente a todo el enemigo, ¿sí? Y lo destruyeron. Y muere Urías. Después dice el versículo 16, y así fue que cuando Joab sitió donde estaba, los hombres más valientes salieron luego de la ciudad y pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya David había solucionado su problema, ¿sí? Muerto el perro se acabó la rabia, habrá pensado David, y dijo, bueno, listo, ya está,
¿sí? Ahora le aviso a la mujer que murió y bueno, yo quedo en paz. Y también vemos a Joab, ¿no es cierto? Joab también vemos en el capítulo anterior que era un varón de Dios, porque él dice en la batalla, cuando se ponen espalda con su hermano, dice, y que sea lo que Dios quiera, porque era el que liberó esta batalla. O sea que Joab también conocía de Dios, sabía quién era Dios y confiaba en Dios, pero dice el versículo, entonces Joab hizo saber, el 18, hizo saber todos los asuntos de la guerra y mandó un mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey lo del asunto de la guerra, y si el rey comenzare a enojarse, tú dijeres, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que suelen arrojar cosas desde el muro? Y en la última parte del versículo dice, entonces tú le dirás, también tu siervo Urías ha muerto. O sea que Joab sabía que la estrategia que planeó David para matar a Urías estaba mal. ¿Sí? Estaba mal, él sabía que él, para estar lo más recio de la batalla, había que acercarse al muro. Había que estar cerca del problema. Pero Urías, aún sabiendo esto, él fue al frente. ¿Por qué? Porque lo mandó Joab, ¿sí? El jefe de los soldados. Y él confiaba plenamente y él creyó que era la mejor estrategia, entonces él fue. Se retiran, Joab muere. Joab manda el informe a David. Y vemos ahí que Joab sabía que lo que David estaba haciendo estaba mal. Porque le dice, cuando se empezare a enojar David por lo que hicimos, tú le dirás, pero Urías también murió. Entonces, muchas veces buscamos nosotros ese cómplice. Y cuando no nos damos cuenta, involucramos a más personas en nuestro error. Porque dice el versículo, después que le cuenta esto, el siervo le dice en la última parte del 24, y murió también Urías el Eteo. Y David le dice al mensajero, así dirás a Joab, no tenga pesar por lo que ha pasado. La espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza un ataque contra la ciudad hasta que se rindan a tú y aliéntate. ¿Sí? O sea que David no le importó perder hombres, no le importó saber que lo que hizo estaba mal, sino que hasta aún lo felicitó a Joab, ¿sí? Porque habían perdido ese pedazo. No te hagas problema, no te hagas problema. ¿Sí? Entonces, muchas veces, también nosotros cuando cometemos error buscamos esas personas que nos digan que lo que hicimos mal no está tan mal. ¿Sí? Y vamos buscando, si le preguntamos ahora, verá, dice esto, ¿está mal? Sí, está mal. Bueno, no me sirve tu consejo. Vamos a otro. Mirá, dice esto, ¿está mal? Y sí, un poco mal está, pero un poco tan mal no está. No, y vamos a otro que dice, no, no está mal. Entonces nos quedamos con ese, porque nos sirve ese consejo. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado cuando cometemos nuestros errores, de hacernos cargo nosotros mismos de nuestros propios errores y no involucrar a gente. Así que ya estaba para David. Dice el versículo, oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y trajo a su casa, y ella fue su mujer y dio a luz a un hijo. ¿Sí? Si leeríamos hasta acá y si terminaría el versículo acá, uno diría, bueno, lo que hizo David entonces no fue tan complicado porque le salió bien. A David le salió bien. Fue, lo mató, la mujer hizo el luto, la mujer vino y le dio a luz un hijo. Pero David se olvidó un detalle, lo que dice el final del versículo. Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Muchas veces podemos creer que cometemos errores, que los podemos ocultar y que nadie sabe. ¿Sí? Y muchas veces puede pasar, no digo que no, que pensamos que lo tenemos oculto, pero nos olvidamos un pequeño detalle, que Dios lo sabe todo. ¿Sí? Que Dios en algún momento va a sacar a luz ese pecado. ¿Sí? Que Dios en algún momento va a mostrar tu error. Que en algún momento, como se dice, vas a mostrar la hilacha y ese pecado va a salir a la luz.
¿sí? Así que hoy podemos decidir dos cosas: confesar nuestro pecado o tratar de ocultarlo. ¿Sí? Digo tratar porque es imposible. En el devocional de ayer hablaba acerca en el pan diario hablaba acerca de David. ¿Quién hizo el devocional ayer? De David. ¿Lo leyeron en el pan diario? Léanlo. Y dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, decía una frase que me gustó. Dice, David confesó su pecado y tuvo la consecuencia por lo que hizo, ¿no? Y dice, cuando nosotros destapamos nuestro pecado con arrepentimiento, Dios lo cubre con perdón, ¿sí? Pensemos eso. Si nosotros destapamos nuestro pecado con arrepentimiento verdadero, Dios lo tapa con perdón. Porque el único que te puede perdonar es Dios, ¿sí? Pero nosotros primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Y a veces esa palabra pedir perdón suele ser difícil, ¿sí? Suele ser difícil. Pero podemos ver que David lo pudo hacer. Él se arrepintió, él tuvo sus consecuencias. Ahí en el Salmos podemos ver cuando él dice que confesé delante de ti mis rebeliones, mis pecados. Entonces David alcanzó el perdón, porque podemos ver que Dios después lo premia diciendo que no hubo corazón como el de David. Tuvo su consecuencia, porque su hijo murió, ese hijo que había engendrado murió. Y después también podemos ver el desorden de las vidas de sus hijos de David, ¿no? Acostándose con sus concubinas, con sus hermanas, ¿sí? Vemos la consecuencia que tuvo también David. Pero es maravilloso que David volvió a ser puro, a pesar de lo que él había pasado. Sabemos que el hecho de esto, como dice ahí en Reyes, dice, habrá sido muy importante. David seguramente cometió algunos otros errores, pero este hecho de Urías el Eteo se ve que habrá sido una piedra importante en el camino de David. Entonces, a veces es difícil ser puros, porque la santidad no se hereda, sino que uno tiene que empezar a formarse, ¿sí? Y tres cosas quiero compartirle para poder llegar a esa pureza. Vamos a buscar ahí en 1 Corintios capítulo 6. Versículo 18 al 20. ¿Estamos? Dice, huid de la fornicación, de cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo, y vuestro cuerpo, espíritu de los cuales son de Dios, ¿sí? Nuestro cuerpo, cuando aceptamos a Cristo, somos parte del cuerpo de Dios. Y todo lo que hagamos, sea bueno, sea malo, todo lo que hagas tiene que ser bueno porque tiene que glorificar a Dios. Aún en lo más sencillo, ¿sí? Aún en tu trabajo, aún en la escuela, aún en lo que hagas, todo tiene que ser para glorificar a Dios. Y dice que David estaba en el balcón paseándose y vio algo que no tenía que ver. Hoy vos dirás, sí, pero yo en mi casa no tengo balcón, así que zafé. Pero hay un montón de balcones. Hay un balcón que se llama computadora, hay un balcón que se llama celular, hay un balcón que se puede llamar música, ¿sí? Hay un balcón que se puede llamar ropa. Entonces, muchas veces leía también en ese libro que estaba viendo que la TV, ¿no? La tentación visual hoy o la tentación tecnológica, decía. Es terrible, es terrible. En casa
casi todo el día se está viendo dibujitos. Y de repente te aparecen propaganda en la mitad del dibujito que a las 10 de la mañana no es que tiene que ser la protección. O Lucas dice, no miren, no miren, no miren, no miren, porque se están dando besos que vos decís. Entonces, es terrible la tentación visual, ¿sí? A veces, por ahí, ¿por qué a veces vas al gimnasio? No es malo ir al gimnasio, pero a veces vas al gimnasio para estar flaco, para tener abdominal así perfecto como yo, y vas al gimnasio o la chica para tener un cuerpo excelente, ¿para qué? Para después cuando llegue el verano poder ponerte mini pantalones, mini remeras, mini mallas para que te vean, o los varones comprarse una remera o como el Ema que le saca la remera a Pedrito para que marcarse todo y andan. ¿Pero para qué lo haces? ¿Para mostrarte? ¿Sí? Para que una chica diga, mirá qué fuerte que está este, o un chico diga, mirá cómo anda esta chica. ¿Sí? Con todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. ¿Sí? O sea que cuando te pongas una ropa, cuando hagas lo que hagas, que sea para glorificar a Dios. Te podemos ser de tropiezo a veces con una ropa para otra persona. ¿Sí? Podemos ser de tropiezo con una expresión, porque también nos acostumbramos a frases. ¿Sí? Frases que usa todo el mundo. ¿Sí? Pero delante de los ojos de Dios está mal. Entonces, para tener una santidad debemos esforzarnos cada día. ¿Sí? Muchas veces, como dice ahí en Timoteo, lo quiero mostrar en Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 2. Que la fuerza no tiene que ser nuestra, porque si la fuerza es nuestra vamos a aguantar un ratito. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? La pureza de nuestra vida la vamos a conseguir solo tomado de la mano de Dios. Por nuestra fuerza la vamos un ratito y no va a aguantar. ¿Sí? Vamos a poder caretearla un ratito, esconderla un ratito nada más. Pero cuando vengan las verdaderas pruebas, ahí va a empezar el problema. O sea que una de las cosas para ser puro debemos esforzarnos, ¿sí? Esforzarnos a hacerlo. Aparte, tomado de la mano de Dios, es mucho más fácil. La segunda cosa, ahí en 2 Timoteo 2:22, también dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio y que invocan al Señor. ¿Sí? Debemos huir de las pasiones juveniles. Y uno dice pasiones juveniles y ¿qué le viene? Un joven. ¿Sí? Pero las pasiones juveniles afectan a los niños, afectan a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y aún a las personas mayores. ¿Sí? La pasión juvenil no tiene edad. Uno piensa, pasión juvenil, ¿qué se viene? Joven. Si no, los jóvenes hoy están descerebrados, hacen cosas que no corresponden. Pero cada uno puede analizar su corazón. ¿Tenemos pasión juvenil? ¿Podemos cometer los errores que cometen los jóvenes? O pensar cuando uno era joven. ¿Sí? Hoy ve uno quizás a los jóvenes, a veces hablamos con nadie y vemos a los chicos y me dice, pero vos no te acordás cuando tenía 17 años. Tu mamá me contó lo que eras vos. Bastante pasión juvenil tenía, ¿sí? Bastante celebradito era. Entonces, también recordemos al momento de ver a los jóvenes, ¿sí? Y recordar lo que éramos nosotros, no simplemente acusar y ya, sino recordar lo que fuimos nosotros, ¿sí? Ni vos ni yo estamos exentos de caer en las pasiones juveniles, ¿sí? Y pasión juvenil es lo que dijimos recién, no es solamente el tema sexual o del sexo opuesto, sino todo lo que podemos hacer. Así que debemos tener, primeramente, esforzarnos, debemos entregarnos, ¿sí? Y por último debemos entregarnos, ¿sí? Para tener una vida que agrade a Dios tenemos que entregar nuestra vida a Dios, pero de verdad. Muchas veces pensamos que entregar la vida a Dios es levantar la mano y aceptar a Cristo, esa es la realidad y reconocerlo como Salvador. Pero
para no estar en esa cama de la impureza tenemos que estar activos. ¿Sí? Si no estamos activos, esta es una máquina. Más que esto tiene 100.000 gigas, porque va y la velocidad, yo digo 100.000 gigas porque no tengo nada de computadora. Sé que 16, 20 es mucho, pero esto va mucho más rápido que una computadora. ¿Sí? Y maquina más rápido que una computadora. Entonces, debemos entregar nuestra vida a Dios. Debemos estar firmes en las cosas de Dios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Fácil. Orando todos los días, buscando a Dios, confesando lo que está mal delante de Dios, lo que hicimos mal, leyendo su palabra, involucrándonos en la iglesia. Qué maravilloso es poder estar involucrado en la iglesia. Ya comienza un año de ministerio nuevamente, porque ahora todos los ministerios están en stand-by, están quietos, ¿sí? Por distintas cosas, vacaciones, por distintas cosas. Pero qué lindo que Gustavo, que Aníbal puedan decir, no, tenés que aguantar hasta el año que viene porque todos los ministerios están completos. Que te puedan decir eso, ¿sí? Estamos empezando los ministerios nuevos y algunos chicos que se fueron, otros que no están. Así que no pierdas el privilegio de poder estar entregando tu tiempo a Dios, ¿sí? Y que ese tiempo no tiene que ser mucho, pero sí tiene que ser de calidad y dando lo mejor que podemos dar. También estando en comunión con los hermanos y buscar la buena comunión con los hermanos, ¿sí? Esos hermanos que te edifican, esos hermanos que te comparten motivo de oración y que vos le compartís un motivo de oración y el motivo de oración queda ahí y es para orar. Y no que con esos hermanos que le compartimos de nuestro más profundo corazón un motivo de oración y van y ya lo comparten con otro para que estés orando. Ese chusmerío espiritual, ¿no es cierto? Porque es para que estés orando, te cuento lo que le pasó. Entonces, debemos primeramente esforzarnos a ser perfectos delante de Dios, a dejar todas esas cosas malas, ¿sí? No es fácil, pero tomado de la mano de Dios, dice acá que se puede. En segundo lugar, también debemos negarnos, ¿sí? Debemos negarnos a esa pasión, ¿sí? El pecado, que el viejo hombre que vive en nuestra vida es fuerte, ¿sí? Y nos quiere llevar hacia ese lado. El diablo sabe que está vencido, pero él nunca va a dejar de pelear hasta el día del juicio final. Entonces te quiere llevar, con él se quiere llevar a algunos cuantos. Y por último, debemos orar. Orar, leer, sí, eso es entregar nuestra vida a Cristo. Estar involucrado en la cosa de Dios sirve para muchas cosas. Porque de acá también un comentario dice, estar involucrado en las cosas de Dios nos saca la pereza. Y así tenemos la posibilidad de nuestra pureza, porque nuestro corazón sabe cómo afecta frente a una tentación, ¿sí? Sabemos, si nosotros tenemos cosas buenas en nuestro corazón, estudiamos, leemos, compartimos, estamos, cuando te venga la tentación vos vas a saber cómo enfrentarla, ¿sí? Si viene la tentación y vos no tenés la herramienta, no vas a saber cómo hacerlo, ¿sí? Para poner esa luz se necesita esos andamios, ¿eh? Si vos no tenés esos andamios no la podés poner. Pero si vos venís de afuera y sabés que tenés que poner esa luz, ¿qué es lo primero que tenés que conseguir? El andamio. Vos ya sabés de antemano que vas a necesitar un andamio. Entonces, así también tiene que ser la palabra de Dios y en nuestra vida, frente a la tentación. Tenemos que tener la herramienta para estar. Y sobre todo cuando venga esa tentación, lo primero que tenemos que hacer es huir. Darle la espalda a la tentación y buscar la fuerza en Dios. Y ya terminando, quería compartir un versículo más ahí en 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Dice, sabéis que el Señor libra de la tentación, ¿a quién? A los piadosos, ¿sí? Hoy Dios te invita a tener un corazón piadoso, ¿sí? Que le busquemos a Él y Dios te va a liberar de esa tentación, ¿sí? Obvio que si la tentación está acá,
nosotros tenemos que encarar para allá. O no porque sabemos que Dios nos va a librar de la tentación, vamos a ir para el lado donde está la tentación, ¿sí? Hay que huir de la tentación. Así que debemos mantener nuestro corazón protegido. Porque si podemos dominar la tentación, para dominar la tentación, tenemos que dominar todo lo que entra, ¿sí? La palabra de Dios que entra en nuestra vida. Y dominando eso vamos a dominar también la tentación. Es maravilloso ver cómo esta gente que prepara estas caídas así saben cómo contener, ¿sí? Ellos le ponen cada tanto, cuando terminan, un plástico, ¿no es cierto?, que por H por B se caiga, que se caiga hasta ese lugar. La contención, ¿no es cierto?, para parar el efecto dominó. Así que David quizás cometió el error de estar en el lugar donde no debía estar, cometió el error de ver lo que no tenía que ver, cometió el error de tomar lo que no debía tomar. Pero David después confesó su pecado y alcanzó misericordia. Quizás hoy vos tengas que confesar algo a Dios, porque no somos nadie para que vos nos confieses nuestros pecados a nosotros. Pero qué lindo sería que delante de Dios podamos tener esa conciencia tranquila, ¿sí? Que podamos saber que nuestro corazón está puro delante de Dios. No es fácil porque es cada día volver a empezar. Pero el aliento de hoy que, al igual que David, que Dios pueda decir de nosotros, no hay corazón como el de David, ¿sí? Así que doy gracias a Dios porque primeramente su palabra habló a mi vida, un montón de cosas por cambiar, un montón de cosas para analizar, pero qué lindo es poder compartir que Dios es un Dios santo y que Él lo sabe todo. Oramos. Amado Dios y amado Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das la posibilidad de abrir tu palabra, por la libertad que tenemos también de abrirla. Y Padre del Cielo, te pido que puedas estar bendiciendo a cada uno de mis hermanos, pudiendo, Padre del Cielo, saber que tú lo sabes todos, que a ti nada se puede ocultar. Y Padre del Cielo, que tú también eres un Dios de amor, un Dios que si confesamos nuestros pecados con un corazón sincero, tú los cubres con tu perdón y con tu amor. Gracias, Padre del Cielo, porque un día moriste en la cruz por nosotros, sabiendo que no éramos capaces, como compartían hoy, de aún pagar una gota de la sangre que tú derramaste por nosotros. No podemos hacer nada, Padre del Cielo, para alcanzar tu perdón, Padre del Cielo, si no fuera que tú bajaste a morir en la cruz, que resucitaste y tenemos la eterna esperanza que un día nos vas a venir a buscar. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice la vida de mis hermanos.